en SPN Software. Mi nombre es Balvin CC, soy parte del equipo de consultores de SPN Software y les estaré acompañando o instruyendo en este interesante webinar. Tener en cuenta que el webinar se estará grabando, van a recibir por correo la grabación de todo este contenido, todo lo que vamos a estar revisando. Y del mismo modo, en el portal de spn.com.do, en el apartado de guías, webinars, allí van a tener también la grabación del curso. Igual les aclaro que al final del webinar van a tener un espacio para preguntas varias, donde cualquier duda que tengan, pues me pueden ir comentando. Bien, entonces vamos a iniciar. Por aquí tenemos lo que es el objetivo. Y como objetivo tenemos pues mostrar las diferentes entidades que componen la estructura organizacional en SPN Software. Allí vamos a ver sus usos, el impacto que tienen estas y del mismo modo los reportes relacionados sobre la estructura. Bien, aquí tenemos el glosario de los temas que vamos a estar revisando, donde encontramos las facilidades, las direcciones y gerencias, los grupos de trabajo, departamentos, los niveles, la clasificación de estos niveles, las posiciones, la clasificación de las posiciones también. Vamos a ver también las clases de empleados, los tipos de empleado, la unidad organizacional, la asignación de estructura a colaboradores una vez definida previamente, los diferentes reportes de validación que se tienen. Vamos a ver allí diferentes ejemplos de reportes en PDF generados desde SPN. Y vamos a ver allí también un proceso muy interesante que tenemos sobre la solicitud de cambio de estructura en el portal de autoservicio. Allí van a ver todo ese proceso de cómo se configuran tanto los tipos de cambio de estructura como los flujos de aprobaciones y el proceso como tal de esas solicitudes para cambio de estructura organizacional. Bien, entonces vamos a iniciar por la primera entidad a nivel de estructura, que son las facilidades. Cuando hablamos de facilidades, pues hacemos referencia a las localidades físicas de la empresa. También se conocen habitualmente como sucursales. Para administrarlas en SPN, vamos a dirigirnos a la siguiente ruta. Esto es en el módulo de personal, en el menú de administración, submenú compañías, y dentro de este submenú vamos a tener lo que es la pestaña denominada facilidades. Si damos clic aquí, pues vamos a tener lo que es una consulta de facilidades y también podemos proceder con el registro de una nueva facilidad. Aquí podemos ver en pantalla los diferentes campos que se capturan dentro de la misma, que lo vamos a explicar en detalle en un momento. Y también debajo tenemos algunos ejemplos de cuáles datos se pudiesen almacenar dentro de esa entidad facilidad. Aquí tenemos algunas, como por ejemplo, oficina principal, oficina Santiago, oficina Santo Domingo, planta A, edificio 1 o planta B, edificio 2. Es decir, es como cada una de esas localidades almacenarlas dentro de esta entidad y tener en cuenta que esto tiene impacto en lo que son los DGT que se envían al Ministerio de Trabajo, ya que como pueden ver aquí, en la facilidad es donde se captura el RNL y por ende esa es la entidad o el apartado que toma en cuenta para determinar a cuál RNL específico pertenece el colaborador. Del mismo modo, si ustedes tienen un solo RNL, pero requieren hacer alguna división interna para fines de reportes, pues entonces pueden tener varias facilidades en SPN con el mismo RNL y ya con esto pues simplemente el reporte los va a agrupar para reportar al ministerio.
Aquí vamos a ver una descripción de cada uno de los campos que se encuentran dentro de la pantalla Facilidades. Lo primero que tenemos allí es el ID de la facilidad, que es el código pues que identifica cada uno de los registros y lo asigna automáticamente SPN Software. Es decir, que es un campo que no tienen que agregar, simplemente pues el sistema lo asigna automáticamente. Planta default hace referencia a cuál es la facilidad principal. Si se fijan aquí, estamos hablando de estos campos que se encuentran en el apartado de facilidad. Y aquí está lo que hace referencia a la planta por defecto. Tenemos otros datos como por ejemplo el código del RNL, la descripción que hace referencia al nombre de la facilidad, quién es el encargado, la cédula del encargado, la fecha de inicio de las operaciones, cuál es el valor de las operaciones, esto es opcional, datos sobre el contacto de la facilidad, dígase teléfono y fax si aplica, y debajo tenemos los datos relacionados a la ubicación de la misma, como por ejemplo la dirección, la provincia, el municipio, el sector y una cuenta de correo informativa para fines de cualquier tipo de notificación que se requiera configurar. Bien, pasando con la siguiente entidad, tenemos las direcciones. Cuando hablamos de direcciones, pues comúnmente hacen función de liderazgo y de gestión, lo que sirve como guía y controla las actividades de la organización hacia el logro de objetivos. Es decir, que dentro de las direcciones ustedes pudieran tener, por ejemplo, la dirección general, la dirección de finanzas, la dirección de recursos humanos, la dirección de marketing, entre otras opciones, que como pueden ver allí, son direcciones que entre ellas pues tienen un mismo objetivo o un mismo camino hacia el logro de los mismos. Valor. No- Adelante. Nosotros que recientemente revisamos el organigrama, básicamente tenemos tres niveles o escalas. Bueno, dejando afuera el nivel gerencial, pero básicamente ahí están las direcciones, los departamentos y las divisiones. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esto va a depender de la realidad de cada cliente o cada organización, la estructura como tal. Y claro, va a ser en base a eso lo que deben de colocar en esta opción. Pueden tomar estos ejemplos como referencia para apoyarles a configurarla, pero sí va a depender de la realidad de cada empresa. Bien, entonces esto se puede administrar en el menú de administración, en el mismo módulo de personal, en el apartado de compañías y en la opción de direcciones. Aquí debajo lo podemos ver y pues es bien sencilla lo que es el registro de las direcciones. Simplemente se solicita un campo de descripción donde van a colocar el nombre de esa dirección, una referencia, es opcional en caso de que tenga algún enlace con otro sistema o para fines de contabilidad. Y debajo debemos de especificar cuál es el director o el encargado de dicha dirección. Ahí van a salir todos los empleados activos. Simplemente lo seleccionan y le dan a guardar o salvar. Bien, entonces ahí tenemos los campos que estábamos comentando hace un momento. La siguiente entidad son las gerencias. Y las gerencias hacen referencia a las diferentes unidades de gestión que se encargan de dirigir y coordinar funciones específicas dentro de la organización. Estas gerencias, para poderlas administrar en SPN, deben dirigirse igual al menú de administración, submenú compañías y dentro de se van a la opción denominada gerencias. Dentro de este apartado, igual van a tener una pantalla como esta,
donde simplemente deben de especificar la descripción, que es el nombre como tal de la gerencia. El número de referencia es opcional si requieren agregarlo. Y el gerente o el encargado de dicha gerencia. Entonces ya con esto pues pueden complementar lo que es la entidad de gerencia. Y allí podemos ver igual algunos ejemplos como gerencia de finanzas, gerencia de recursos humanos, gerencia de marketing, gerencia de ventas, entre otras opciones que se puedan allí almacenar. Bien, ahí tenemos la descripción de los campos que les estaba comentando hace un momento. Bien, la siguiente entidad es denominada grupos de trabajo. Y los grupos de trabajo pues hacen referencia a agrupaciones específicas dentro de la empresa. Aquí tenemos una nota o una pequeña aclaración, y es que el grupo de trabajo es la dimensión o el atributo sobre la cual existen más reportes de nóminas. Una práctica es colocar los grupos de trabajo similar a los departamentos. Es decir, aunque los grupos pues tienen ya su especificación sobre lo que debe de estar allí, es importante tener en cuenta que la gran mayoría de los reportes de nóminas se agrupan por ese concepto, por lo que también estratégicamente se pudiera allí utilizar para otros fines que les apoyen a agrupar esos reportes a nivel de nóminas. Y aquí debajo tenemos la ruta desde donde podemos administrar los grupos de trabajo. Y esto se encuentra en el menú de administración. Nos vamos al submenú de compañías y a la opción de grupos de trabajo. Una vez dentro de esta opción, vamos a tener esta pantalla donde podemos registrar nuevos grupos de trabajo y simplemente se solicita lo que es una descripción o nombre de ese grupo y un número de referencia que es opcional. Aquí debajo tenemos algunos ejemplos donde pudiéramos tener un grupo de trabajo denominado administración, de la cual se reporten los departamentos de finanzas, compras, contabilidad, cuentas por pagar, entre otros. Y también pudiéramos tener un grupo de trabajo denominado operaciones, que pudiese tener debajo departamentos que se reporten al mismo, como producción, inventario, entre otros. Entonces allí tienen un pequeño ejemplo de lo que se pudiese agregar o colocar dentro de los grupos de trabajo. Bien, aquí está la descripción de los campos que estuvimos comentando previamente. Muy bien, entonces ahora pasamos con los departamentos. Y los departamentos hacen referencia a las diferentes divisiones organizacionales que agrupan actividades y funciones específicas. Aquí podemos ver desde dónde se pueden administrar los departamentos, igual en el mismo módulo de personal, en el menú administración, submenú compañías, en la opción denominada departamentos. Y desde aquí pues podemos proceder a crear nuevos departamentos. Aquí tenemos varios datos que se capturan, como el código o centro de costo. Importante esto, solamente lo deben de especificar si los centros de costo en la compañía para fines contables se definen en base a los departamentos. En caso contrario, pues ese campo no tendría ningún uso, por lo que pueden dejarlo vacío. Igual la El chat que referencia. dice equipos, me parece que tú lo saltaste. Ok. No, no están en ese mismo orden, sí lo vamos a ver más adelante, pero hay algunos que no están dentro del mismo orden que se encuentran en la pantalla. Gracias por la observación. Bien, entonces, por aquí tenemos lo que es la descripción, que hace referencia al nombre del departamento. Del mismo modo, debajo tenemos el encargado. Ahí simplemente especifican el código o el nombre del colaborador activo, pues que está encargado de ese departamento. Y finalmente tenemos debajo lo que es el grupo o headcount, que lo pueden utilizar para agrupar diferentes departamentos
y generar reportes sobre rotación de personal. Del mismo modo, al final tienen un check, una opción, donde pueden especificar si ese departamento pertenece a gestión humana. ¿Y qué hace esto? Que en autoservicio se tiene un indicador donde les muestra cuál es el porcentaje del personal que pertenece a gestión humana sobre la totalidad de empleados activos. Entonces, para SPN determinar cuál es ese porcentaje del personal de gestión humana, necesita determinar cuáles son los departamentos que forman parte de dicha entidad. Entonces, es simplemente para eso, ese criterio, y lo deben de marcar en todos los departamentos que correspondan a gestión humana o recursos humanos. Permiso, Ahí. Balvin. Adelante, Sarina. Claudia. Más rápido. Estoy verificando ahí que en la pantalla no se muestra la información completa. Cuando tú estabas haciendo referencia a los departamentos, no se muestra según tú fuiste explicando todo lo que va debajo la pantalla completa. Ok, Se le si queda pueden ir, solamente en departamento. ok, tendríamos que verlo en conjunto, Claudia, si pueden ir colocando las inquietudes en el chat y así pues revisamos al final y cualquier encuentro necesario pues lo vemos luego de la jornada para así aclarar cualquier duda. Bien. Ok, entonces por aquí tenemos algunos ejemplos de departamentos, como por ejemplo recursos humanos, finanzas y operaciones. Ya aquí, pues, como les comento, va a depender de la cantidad de departamentos que se tengan definidos en la organización. Aquí tenemos lo que es la descripción de cada uno de los campos que estuvimos revisando en la pantalla o la opción anterior. Y pues allí está lo que les estaba comentando hace un momento. Bien, entonces, continuando con las entidades, tenemos aquí los niveles. Y cuando hablamos de niveles, pues nos referimos a las diferentes capas o niveles de autorización que se encuentren dentro de la estructura organizacional o el organigrama. Esos son los que reflejan la jerarquía o la estructura de mando, facilitando definir quién se reporta a quién. Y la cantidad de niveles no está limitada en SPN, es algo que ustedes deben de definir según su estructura organizacional o según su organigrama. Y en base a eso, pues pueden crear todos los niveles que sean necesarios dentro de SPN Software. Los niveles vendrían siendo como esos diferentes escalones que se tienen dentro de un organigrama para poder posicionar las clasificaciones y definir pues quién se reporta a quién, que lo vamos a ver en detalle en un Alvin, momento. dame un... Bien, si pueden ir colocando las preguntas por favor en el chat para que así la veamos al final, al concluir con los temas, por eh, favor. de acuerdo, no hay Ujú. problema, yo te las escribo. Perfecto, gracias. Bien, entonces aquí debajo tenemos algunos ejemplos de niveles. Ya los niveles lo pueden renombrar según ustedes consideren. Puede ser simplemente con números, dígase nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y así sucesivamente. Siendo el nivel 1, pues el nivel más superior, donde probablemente esté la presidencia o la dirección general. También lo pueden renombrar en base a letras, nivel A, nivel B, nivel C, o directamente lo pueden renombrar con lo que se encuentre dentro de ese nivel o de ese rango, que puede ser presidencia, vicepresidencia, gerencias, entre otros niveles. Ya eso es algo a definir según su estructura organizacional. Como pueden ver aquí la opción, cuando nos vamos al apartado de administración, niveles, posiciones, en la primera opción denominada niveles, pues simplemente debemos de especificar lo que es el nombre del nivel y le damos clic al botón guardar. Simplemente se captura el nombre del nivel y en un momento vamos a ver cómo le podemos dar uso a esos niveles previamente definidos. Bien, entonces ahora sí pasamos con la clasificación de niveles
que es donde vamos a utilizar los niveles que se definieron previamente en la opción anterior. Cuando hablamos de clasificación de niveles, hacemos referencia a las diferentes áreas dentro de un organigrama, estructurado por los niveles definidos previamente. En este se definen las diferentes áreas que se tienen ya dentro del organigrama y del mismo modo es donde queda la trazabilidad de quién se reporta a quién. Aquí es donde se pueden ver esos diferentes niveles y las diferentes opciones para reportar. Entonces ahí debajo podemos ver la ruta de cómo se pueden administrar los niveles o la clasificación de niveles. Y esto se encuentra dentro del módulo de personal en el apartado de administración, niveles, posiciones y la opción de clasificación de niveles. Vamos a darle un poquito más de zoom aquí para poder mostrar el ejemplo. Una vez accedan a esta opción, van a poder visualizar lo que es la clasificación de niveles, siempre y cuando se haya previamente parametrizado o diseñado dentro de SPN. Entonces aquí, de manera rápida, pueden visualizar cada una de las clasificaciones y quién se reporta a quién, donde puedo ver rápidamente que estas dos áreas se reportan directamente a este nivel padre que se encuentra en la parte superior. Y así sucesivamente puedo ver rápidamente cómo está la estructura organizacional y aquí es donde se utilizan los niveles. Como pueden ver aquí, la dirección general corresponde al nivel 1, que está en la parte superior. Luego tenemos un nivel 2 que está por debajo de la dirección general. Luego tenemos por aquí debajo un nivel 3 y así sucesivamente. Como pueden ver, el nivel para esto es que se debe de utilizar y es simplemente para poder ubicar cada una de las clasificaciones y del mismo modo pues dejar esa trazabilidad de quién se reporta a quién. Aquí debajo tienen un ejemplo de cómo se registra una clasificación de niveles, donde pues si le damos clic a nuevo en la pantalla de clasificación de niveles, lo primero que vamos a especificar es el nombre de esa clasificación, aquí arriba. Luego vamos a elegir el nivel, que eso es lo que expliqué anteriormente de cómo se crean los niveles. Luego vamos a indicar cuál es el nivel padre, es decir, esta clasificación que es reclutamiento y selección, ¿a quién se reporta? Entonces aquí le estoy indicando que se reporta a recursos humanos y finalmente el nivel correspondiente es donde vamos a indicar cuál es el nivel real que corresponde a esa clasificación. Puede ser nivel 3, teniendo en cuenta que recursos humanos está en un nivel 2, pero si reclutamiento y selección corresponde a un nivel 6, aunque se reporte a un nivel 2 que es gestión humana, pues entonces aquí debajo es donde lo van a especificar. De lo contrario, por defecto, va a asumir siempre el mismo nivel que tiene asignado, que sería uno por debajo del nivel padre. Bien. Entonces, aquí tenemos las diferentes opciones que se tienen dentro de la clasificación de niveles o los diferentes campos, donde tenemos una explicación de cada uno de ellos. Como pueden ver aquí, tenemos un campo código, es un campo que asigna de manera automática SPN y es el identificador único de cada una de las clasificaciones de niveles. Esto es algo que SPN asigna de manera automática. Luego tenemos aquí la descripción, que no es más que el nombre, el nivel como tal de la clasificación, que es lo que vimos anteriormente, el nivel padre, que hace referencia a la clasificación padre a la cual se reporta, y el nivel correspondiente, que hace referencia al nivel real de esa clasificación, independientemente el nivel que se ha seleccionado en la parte superior para elegir el nivel padre de esta clasificación. Bien, entonces continuando con las entidades, tenemos por aquí las posiciones.
Con relación a las posiciones, tenemos aquí la siguiente ruta para crearlas y se encuentra dentro del menú de administración en el submenú niveles posiciones y nos vamos a la opción denominada posiciones. Desde aquí ustedes pueden crear diferentes posiciones dentro de SPN Software y tenemos aquí diferentes campos o entidades para poder crear los mismos. Lo primero que tenemos aquí es la posición jerárquica, que es el nombre como tal de la posición. Lo van a digitar aquí. Y luego van a indicar aquí la posición horizontal. En caso de que ustedes tengan alguna clasificación distinta para medir los puestos o obtener reportes de posiciones por la descripción de posición horizontal. Por defecto, ese apartado va a heredar el mismo nombre que le agreguen a la posición, pero si ustedes desean tener reportes de manera horizontal con otros nombres en las posiciones, entonces lo deben de especificar en ese segundo campo. Ya debajo tenemos lo que es el código de la posición homóloga al Ministerio de Trabajo. Esto se utiliza para poder reportar en los reportes DGT, en el DGT 3 y 4, y poder especificar allí cada colaborador cuál es la posición que ocupa, independientemente de la que tenemos en SPN Software, que en este caso es asistente de gestión humana. Aquí debajo debemos especificar a nivel del ministerio cuál es la posición pues que está relacionada con su catálogo y de este modo entonces poder reportarla de manera correcta. Debajo tenemos también el total de plazas. Esto va a depender de las plazas presupuestadas que ustedes tengan para la posición y de esto depende que SPN determine cuáles son las plazas vacantes. Es decir, si aquí tengo 5 plazas y contrato 4 colaboradores dentro de esta posición, ya con esto SPN determina que de las 5 plazas, 4 están ocupadas y tengo una vacante. Y del mismo modo, pues también sirve para darnos alertas cuando se exceden esas plazas que se han presupuestado. Por aquí tenemos también lo relacionado a puesto crítico, que es simplemente un indicador para especificar si la posición es o no crítica. Y esto pues muestra en el maestro de empleados pues reportes de los colaboradores que ocupen puestos críticos. Días de coberturas de plaza. Esto se utiliza en el módulo de reclutamiento y selección y se utiliza más para los requerimientos de personal. Es para especificar la cantidad de días que se deben de agotar en promedio o lo que se recomienda para la cobertura de esa plaza en caso de que se tengan plazas vacantes. Ya aquí debajo tenemos otras opciones como si se permiten registrar horas extras para la posición, la fórmula para el cálculo de salario hora, donde pueden colocar la estándar o pueden personalizar una fórmula para en base al salario del mes determinar el salario hora. Y también por aquí pueden cargar las descripciones de puesto. Tienen dos opciones. Tienen esta opción de definición, que es directamente para digitar la descripción de puesto en SPN Software. Y también tienen la opción para adjuntar un documento. Que en este caso no tienen que digitar la descripción en SPN, sino más bien anexar un documento a esa posición y pues ya con las opciones que están al lado pueden ver el documento en caso de que sea un anexo o ver la definición en caso de que esté digitada directamente en SPN. Ya en esa opción les mostraría un reporte en PDF. Bien, entonces ya en la parte superior tienen otras opciones en las posiciones donde ustedes pueden agregar cursos que sean requeridos para ocupar ese puesto, habilidades, competencias. Aquí pueden distribuir las plazas que han presupuestado por facilidad y por clasificación. Y también en este apartado pueden agregar los beneficios o herramientas de trabajo que se asignen a esa posición. Aquí podemos ver algunos ejemplos de puestos, como por ejemplo analista de gestión humana.
analista de contabilidad, analista de compensación y beneficios, gerente de gestión humana o presidente. Y así sucesivamente, pues pueden desde ese apartado crear todas las posiciones que apliquen en la empresa. Bien, ahí está el detalle de cada uno de los campos que les estuve explicando previamente. Bien, entonces, una vez hecho esto, tenemos el siguiente punto que son las clasificación de posiciones. Esto es de suma importancia, ya que las posiciones, una vez las crean, deben de clasificarlas. Y este proceso que realiza, aquí son ustedes indican ese puesto que acabo de crear, dentro de qué área va a estar relacionado o en cuál clasificación es que aplica. Vamos a ver aquí un ejemplo. En este apartado, esto se encuentra en administración, niveles, posiciones, y aquí tenemos la opción de posiciones por clasificación. Entonces aquí es donde puedo, ese nivel que acabo de crear, clasificarlo dentro de un área en específico. Y de este modo, al momento de hacer una incorporación de un colaborador o una promoción, por ejemplo, solamente me muestre las posiciones que estén relacionadas a esa clasificación donde voy a promover o a incorporar ese colaborador. Entonces, desde aquí simplemente se especifica cuál es el nivel donde va a estar esta posición, cuál es la clasificación donde va a estar igual relacionada. Luego especifico la posición como tal. Luego indico la clase de empleado que va a aplicar para esta posición. Aquí debajo me va a mostrar la cantidad de plazas que previamente se hayan presupuestado. Luego indico el nivel salarial. Y aquí debajo pues me va a dar un detalle del mínimo, medio y máximo parametrizado dentro de ese nivel salarial. Entonces, con esto, ¿qué estoy especificando? Que la posición de asistente de gestión humana se encuentra relacionada o clasificada en el nivel 2, en el área de recursos humanos y para la clase de empleado administrativo. Con esto, pues tienen un mayor control, ya que si ustedes en el maestro seleccionan otra área u otro nivel, esa posición no va a salir hábil para asignar al empleado. Entonces así pueden agrupar esos puestos y especificar dentro de cuáles áreas específicas se pudiesen asignar. Del mismo modo, si aquí esta posición de asistente de gestión humana pudiese estar en diferentes áreas, pueden repetir este proceso por cada una de ellas. Con esto no hay ningún límite. Del mismo modo, tienen otros datos complementarios, como por ejemplo, especificar si es un puesto clave o crítico. Y del mismo modo, en caso de que tengan instituciones regulatorias, pueden indicar aquí debajo las que apliquen, que también pueden registrar. Igual aquí debajo tienen esta opción de nivel de riesgo, donde pueden indicar el riesgo laboral por cada una de las posiciones clasificadas. Independientemente del que ya se tiene a modo global de la empresa, pues aquí lo pueden especificar por cada una de las posiciones clasificadas según el área de trabajo que ocupen. Bien. Entonces, vamos a pasar con la siguiente entidad y por aquí tenemos las clases de empleado. Cuando hablamos de clase de empleados, no son más que las categorías o tipos de empleados basados en sus roles, responsabilidades o condiciones de empleo. Estos se pueden utilizar para agrupar los empleados por esa entidad y limitar los accesos a nivel de usuarios. Es decir, en SPN Software, yo puedo especificar por cada usuario a cuáles clases de empleado tiene acceso. Entonces, es un dato importante ya que estratégicamente también pueden agrupar los empleados por un criterio común, pero que les sirva para quizás dividirlos a nivel de acceso y pues poder limitar por esa entidad. Es decir, que si tengo 4 clases de empleados creadas en SPN,
yo puedo indicar que un usuario X solamente pueda tener acceso a 2 de ellas. Y de este modo, ese usuario solamente va a poder visualizar los datos de colaboradores que se encuentren dentro de las clases que tiene asignado. Las clases de empleados se administran en la siguiente ruta, en el menú de Administración, submenú Atributos Empleados, y nos vamos a la opción de Clase Empleado. Aquí tenemos algunas opciones para registrar las clases de empleado, como por ejemplo la descripción o el nombre como tal. Pueden indicar una referencia, eso es opcional en caso de que se tenga alguna integración o para fines históricos con otros sistemas, en caso de que anteriormente se manejara un código distinto en otro sistema. Aquí debajo también tienen la secuencia, eso es algo que asigna de manera automática según el código. Y el periodo de evaluación, esto es si se tiene o se controla lo que es un periodo evaluatorio para los empleados de nuevo ingreso. Ese periodo evaluatorio se puede configurar para que sea la misma cantidad de meses para toda la compañía, todos los empleados, pero también se puede parametrizar para que sea por clase de empleado. Esto lo único que realiza es que les emite una alerta cuando se agota ese periodo en meses, indicando pues que la fecha de periodo probatorio está próximo a vencer. Aquí tenemos algunas otras opciones que son ya un poco más particulares y están relacionadas a los reportes de equidad salarial. Y del mismo modo tenemos la fórmula para el cálculo de salario por hora. Si recuerdan, esta fórmula se encuentra en las posiciones, que es como viene por defecto, pero también pudiesen manejar fórmulas por clase de empleado. Entonces, si lo hacen por clase de empleado, aquí pueden especificar cuál es la fórmula que se va a utilizar para determinar cuál es el salario por hora del colaborador. Aquí tenemos algunos ejemplos de clases de empleados, como por ejemplo, administrativo, operativo, técnico, entre otras clases que pudiesen definir y registrar en SPN bajo este criterio. Aquí tienen lo que es la descripción de cada uno de los campos, que ya lo estuvimos revisando anteriormente. Y la siguiente entidad son los tipos de empleado. Cuando hablamos de tipo de empleados, pues hacemos referencia a la vigencia o a la modalidad del contrato del colaborador. Aquí es donde se especifica si el contrato es fijo, si es por tiempo indefinido, si es pensionado, si es pasante, si es ocasional, si es por obra o servicio. Es decir, esa es la entidad que define la modalidad o la vigencia del contrato de trabajo. Estos tipos de empleados se administran en el menú de Administración, en el submenú Atributos Empleados, y dentro de este menú tenemos la opción denominada Tipos de empleados. Una vez estemos dentro de esta opción, si le damos clic al botón nuevo, que es este botón que está aquí, vamos a tener los diferentes datos o campos que debemos de completar para crear un tipo de empleado. Tenemos la descripción, que no es más que el nombre del tipo de empleado. Podemos indicar debajo la referencia, que es un campo opcional, lo pueden completar allí para indicar la referencia de este tipo de empleado. Y debajo debemos de marcar si este tipo de empleado que estamos guardando se considera como fijo o tiempo indefinido. Esta pregunta lo realiza para fines de los DGT para determinar cuáles son las incorporaciones por tiempo indefinido. Del mismo modo tenemos aquí este otro check denominado comisionista y esto se utiliza para determinar si para fines de cálculos y para fines de reportes se va a mostrar el salario base mensual
del colaborador, o el salario promedio de los últimos 12 meses, o el periodo de meses que tenga el colaborador en caso de que tenga, perdón, menos de un año. Entonces ahí tienen esas opciones importantes en los tipos de empleados. Y aquí tenemos algunas de las opciones que les estuve comentando hace un momento. Tener en cuenta debajo aquí que tenemos estas notas importantes, y es que los colaboradores fijos o por tiempo indefinido en SPN pues van a salir en los reportes de GT3 y de GT4. Y los que son ocasionales o móvil se van a reportar en el DGT5. Es decir, que esos son los criterios que SPN utiliza para determinar en cuál DGT debe de ubicar al colaborador. Del mismo modo, perdón, deben de tener en cuenta que los tipos de empleados ocasional o móvil, pasante y fijo son atributos fijos en SPN Software. O sea que esos tres tipos de empleados no se pueden eliminar ni se pueden modificar. Están protegidos, son los tres que ya vienen por defecto, pero ya a partir de allí pues sí pueden ajustar cualquier otro tipo de empleado que esté registrado o crear nuevos tipos de empleado. Bien, aquí tenemos las indicaciones sobre lo que le comentaba anteriormente, con la descripción de cada uno de los campos. Bien, entonces ahora vamos a pasar con la unidad organizacional. La unidad organizacional pues hace referencia a una división o segmento específico en una organización que se encarga de un conjunto particular de tareas o procesos. Es decir, un grupo de colaboradores que tiene pues en específico un conjunto de tareas o procesos como se especifica aquí en la descripción. Para administrar las unidades organizacionales, nos vamos a dirigir al menú de Administración en Personal, Atributos Empleados, a la opción de Unidad Organizacional. Desde aquí, si le damos clic a Nuevo, vamos a tener esta ventana o pantalla donde simplemente vamos a especificar el nombre de la unidad organizacional y un número de referencia que es opcional en caso de que se requiera para cualquier enlace o para fines históricos. Aquí debajo tenemos algunos ejemplos de unidad organizacional, donde tenemos la unidad de recursos humanos, unidad de servicios financieros, unidad de operaciones, unidad de implementación de ERP, entre otras que se pudieran agregar dentro de este apartado. Bien, entonces, una vez pues ya teniendo claro los diferentes apartados o entidades que se tienen disponibles para parametrizar o configurar la estructura en SPN, pues el siguiente paso es la asignación a empleados. Y para esto tenemos dos vías. O directamente en el maestro, que esa la recomendamos para fines de correcciones internas, o mediante acciones de personal, que ya es la vía correspondiente cuando pues ese cambio de estructura es por un traslado o por una promoción o por una reclasificación para que pueda afectar los DGT, particularmente el DGT4, con el cierre de mes. Aquí tenemos un ejemplo en el módulo de personal, donde podemos visualizar cómo podemos ajustar la estructura. Y para esto nos vamos al menú de empleados, submenú datos de empleados, y desde aquí, si nos dirigimos a la pestaña datos de organización, claro, luego de consultar a un colaborador específico, aquí podemos hacer cualquier ajuste o cambio en la estructura. Ahí podemos ver la lista de todas las entidades que les estuve mostrando hace un momento, de cómo se configuran, donde tenemos las facilidades, clases de empleados, los niveles, tenemos allí también las posiciones, entre otras opciones. Del mismo modo, podemos ver
Perdón, si pueden silenciar el micrófono, por favor. La señora Ladies. Bien, gracias. Disculpe. Bien, no hay problema. Bien. Ok, entonces por aquí tenemos las diferentes entidades, como les comenté, que pueden cambiar, pueden desde allí ir asignando. Y del mismo modo, aquí pueden ver la dirección y gerencia, que también pueden asignar directamente en el maestro. Tener en cuenta que esto es para fines de corrección de estructura cuando se tiene una estructura ficticia o genérica en el maestro y necesitamos ajustar esos datos. Pero ya si es un cambio oficial, dígase que es como les comentaba anteriormente, una promoción, un traslado y demás, ya sí deben ir al apartado de acciones de personal. Bien, entonces vamos a continuar. Veo aquí algunas preguntas en el chat. Como les comenté al final, vamos a estar respondiendo cada una de estas inquietudes. Aquí veo también que preguntan sobre el video. Los van a recibir todos por correo, todos los que se inscribieron al curso. Y también estará disponible en el portal de SPN, en el apartado de guías, webinars. Allí van a tener también disponible tanto la guía en PDF como la grabación de este webinar o esta jornada. Bien, en un momentito pues pasamos con las preguntas. Bien, entonces desde aquí tenemos la asignación de la estructura a empleados ya mediante acciones de personal, que es la vía recomendada, claro está. Y para esto, en el módulo de personal, nos dirigimos a la opción de registrar acciones de personal. También tienen una opción para acciones masivas de promoción y traslado, pero en este apartado pues vamos a ver la opción individual, que es similar en base a los cambios. Ya desde aquí, si le damos a nuevo y pues seleccionamos algún tipo de acción de movimiento, en este caso promoción, ya con esto pues me va a habilitar todos estos campos que tienen al final un asterisco, como pueden ver aquí, que en esencia son los campos que van a poder modificar o proponer con esta acción de personal. Allí podemos ver cómo se habilitan todos, donde tenemos facilidades, clases de empleado, niveles, clasificaciones, posiciones, entre otros apartados. Entonces también desde aquí, una vez crean quizás un nuevo puesto, un nuevo nivel, un nuevo departamento, pues es la vía para hacer esa asignación al colaborador. Y una vez se autoriza la acción de personal, pues este cambio se ejecuta en el maestro de empleados. Bien, una vez realizados los cambios, tenemos varios reportes de validación de estructura. Uno de ellos es mediante la opción de reportes por diferentes criterios, que se encuentra dentro del módulo de personal. Aquí tenemos en el apartado de reportes esta primera opción de lista de empleados por, y aquí pues podemos generar reportes de empleados por facilidad, clase de empleado, por nivel, clasificación, entre otras opciones. También aquí debajo tenemos reportes por grupo ocupacional, por unidad organizacional, por gerencia, por dirección, entre otros criterios. Del mismo modo, disculpen si pueden por favor mutear el micrófono. La señora Juana, por favor. Bien, entonces en empleados, aquí tenemos la opción de exportación también. O sea que aparte de los reportes en PDF que se tienen disponibles, también podemos llevar toda la data de empleados a Excel y es muy útil en caso de que ustedes quieran hacer revisiones masivas o quizás construir reportes específicos con la estructura de los empleados. Para esto simplemente nos vamos en el módulo de personal al menú de empleados, consulta de empleados. Van aquí a filtrar los colaboradores que necesitan en la exportación a Excel, ya sea por posición, departamento, facilidad,
o simplemente todos, y luego le dan clic a una de estas dos opciones. Tienen la primera, que es exportar los datos, y la segunda, que es para exportar los datos, incluyendo el código de cada entidad. No sé si recuerdan que les mostraba que en cada entidad, dígase facilidad, posiciones, clase de empleado y demás, SPN asigna un código único o específico, que es lo que identifica cada una de esas entidades. Entonces, si aquí seleccionan exportar datos con códigos, además de mostrar, por ejemplo, el nombre de la facilidad, también va a mostrar el código de la facilidad. Y así con las demás entidades como departamentos, posiciones, clasificaciones, entre otros. Entonces, ahí tienen esas dos opciones, dependiendo lo que se requiera. Aquí podemos ver algunos ejemplos de reportes. Este es por clase de empleado, donde me agrupa aquí en dos clases que tenemos de ejemplo, que es administrativo y operativo. Aquí tenemos otro reporte de empleados por posición. Aquí me está agrupando asistente de gestión humana, correspondencia, chofer, contable. Y aquí tenemos los totales generales. Por aquí tenemos los tipos de empleado también, otro de los reportes. Aquí tenemos un grupo de colaboradores fijos y otro grupo de colaboradores que son ocasionales. Bien, entonces, una vez visto esto, algunos ejemplos de reportes en PDF, vamos a pasar ahora con este último punto que vamos a ver en este webinar relacionado a la solicitud de cambios de estructura. Este es un proceso donde mediante el autoservicio, las personas que ustedes autoricen podrán hacer solicitudes de cambios de estructura. Esto va a pasar por un flujo de aprobación y una vez aprobado, pues el gestor o la persona encargada dentro de la empresa deberá hacer esos cambios de estructura directamente en SPN Software. Esto es informativo, ya que los cambios de estructura pueden ser un poco complejos o pueden tener diferentes criterios, por lo que esto simplemente captura la información del cambio, pasa por un proceso de aprobación y ya finalmente le corresponde al usuario que ya esté delegado hacer esos cambios en SPN Software. Para utilizar este apartado, lo primero que debemos definir son los tipos de cambios de estructura. Es decir, cuáles son esas diferentes solicitudes que habitualmente se pudiesen realizar para solicitar esos cambios. Y esto se configura en el módulo de personal, en la pantalla, en la pestaña de autoservicio. Nos vamos al submenú parámetros y aquí tenemos la opción denominada tipos de cambios de estructura. Una vez dentro, vamos a ver una pantalla como esta, donde vamos a poder crear, dando clic a nuevo, diferentes tipos para la solicitud de esos cambios. Aquí tenemos un ejemplo y es la solicitud de la creación de una posición, es decir, crear un nuevo puesto en SPN Software. Y debajo yo especifico cuáles son los datos que necesito capturar cuando se realiza ese tipo de solicitud. Por ejemplo, si necesito crear un puesto, yo necesito que se especifique cuál es el nombre de la posición, cuántas plazas presupuestadas va a tener, en cuál departamento va a estar esa posición, si aplica, qué tipo de empleado va a ocuparla, si esa posición aplica o no para horas extras, el centro de costo de ese grupo de empleados, si aplica, opcional. Aquí del mismo modo tenemos la facilidad, si se requiere almacenar ese dato, el supervisor y muy importante, si esa posición va a tener algún beneficio o herramienta de trabajo asignada. Entonces, en esencia, ahí ustedes especifican por cada tipo de solicitud cuáles son los datos que necesitan capturar para que una vez se autoriza,
poder pues aplicar esos cambios del lado de SPN Software. Bien, entonces, una vez que esto está definido, el siguiente paso es iniciar con los permisos para esos cambios de estructura. Bien, entonces, para esto, deben de ir a la opción de autoservicio. En el menú, permiso cambio de estructura, que se encuentra aquí, en la opción de cambio de estructura. Y desde aquí ustedes van a poder configurar o detallar lo que es este flujo de cuáles son los usuarios que van a poder solicitar cambios de estructura y quién o quiénes deberán de autorizarlo. Repito, esto es en autoservicio, en el menú cambio de estructura, submenú permiso, cambio, estructura. Una vez dentro, le damos clic al botón registro o a la pestaña registro y debajo vamos a especificar cuál es el colaborador que debe de hacer las solicitudes. Aquí tenemos seleccionado uno de ellos, José Pérez. Luego indico cuál es el tipo de cambio de estructura que José Pérez va a poder realizar. Eso es relacionado al apartado anterior de cambios de estructura, donde estaban los tipos en personal que se definieron previamente. Pues aquí es donde yo indico quiénes son los que pudiesen hacer solicitudes por cada uno de esos tipos. Y finalmente debajo pues se va especificando quién o quiénes deben de aprobar esos cambios de estructura. Tenemos como mínimo un aprobador y como máximo 5 aprobadores. Simplemente van a completar las posiciones que apliquen para aprobar estos cambios. Tener en cuenta que la aprobación va de manera secuencial, es decir que primero debe de aprobar el que está en el primer puesto, el primer aprobador. Cuando autoriza, pasa al segundo aprobador y así sucesivamente. Muy similar al apartado de acciones de personal. Del mismo modo, cualquier aprobador en el flujo que decline la solicitud o la anule, pues ya esta queda sin efecto. Bien, y como pueden ver aquí en el texto, como mínimo, un aprobador. Bien, entonces, ya una vez que se define quién va a hacer los registros o las solicitudes de cambio de estructura, ese usuario debe de acceder al autoservicio y va a tener disponible esta opción en el menú cambio de estructura denominado solicitud cambio estructura. Si le da clic al botón registro, que está aquí al ladito en la pantalla, va a poder iniciar con lo que es una solicitud de cambios de estructura en el apartado de autoservicio. Y aquí pueden ver los diferentes campos que se van a habilitar cuando seleccione el tipo de solicitud que va a realizar. Aquí tenemos la fecha, que por defecto va a tomar la fecha del día en que se esté registrando. La fecha efectiva, esto hace referencia a la fecha en la cual deberían de ser efectivos estos cambios de estructura. Y debajo tenemos otras opciones, como por ejemplo, el tipo de cambio. Aquí es donde va a salir el catálogo de todos los tipos de solicitudes de cambio de estructura que ustedes definan. Del mismo modo, se van a habilitar debajo los campos que estén configurados para ese tipo de solicitud. En este caso, aquí tenemos diferentes campos, como por ejemplo, el nombre de la posición, el número de plazas presupuestadas, el centro de costo, empleados a quien cubre, el tipo de empleado, la clasificación, turno y horario, y algunas otras especificaciones, como por ejemplo, si aplica para horas extras, esa posición, y si es un puesto clave o crítico. Entonces, desde aquí, dependiendo del tipo de cambio que ustedes seleccionen, se van a reflejar debajo los diferentes campos que se tengan configurados
para esa solicitud en específico. Ya una vez se completan los datos, simplemente le damos a guardar y con esto pues el siguiente aprobador va a recibir una notificación vía correo y debe de acceder al autoservicio para hacer la revisión de ese cambio solicitado y aprobar o declinar según aplique. Para la aprobación, el usuario que tiene ese perfil de aprobador debe dirigirse en el mismo menú de cambio de estructura a esta opción de autorizar cambio estructura. Y una vez le da clic aquí, se les va a mostrar en pantalla todas las solicitudes en lista que se tengan pendientes de aprobación. Allí van a salir todas ellas. Puede ver rápidamente el ID de la solicitud, el tipo de cambio, si es un cambio de estructura, si es una creación de posición, si es para realizar un traslado de un grupo de empleados, entre otros. ¿Quién solicitó? En este caso José. Fecha de efectividad, la posición y el estatus, que en este caso estaría registrada. Si le damos clic a este botón que se muestra en la parte a la derecha, a la izquierda, perdón, del registro, vamos a poder autorizar o declinar esta solicitud. Aquí, como pueden ver, les muestra el detalle del cambio que se está solicitando y en la parte superior tiene las opciones de poder autorizar o anular este cambio. Si lo anula, queda sin efecto. Si lo autoriza, entonces pasa al siguiente aprobador. Si es el último aprobador o el único aprobador, pues con el simple hecho de que autoriza, pues ya se da como buena y válida lo que es este cambio de estructura y notifica al usuario que realizó el registro. Aquí tenemos unas notas debajo, que era lo que les explicaba al inicio cuando vimos este apartado de cambio de estructura. Y es que estos cambios, una vez que se autorizan o se aprueban, no aplica ningún cambio en SPN Software, sino que el gestor o quienes ustedes hayan identificado o le hayan colocado ese compromiso, ese rol, debe de acceder al sistema y pues ir a las opciones que ameriten o a las pantallas para hacer esos cambios. Por ejemplo, si me están solicitando un cambio en la descripción de una posición, entonces el gestor debe de ir a la pantalla de posiciones que vimos hace un momento y editar el nombre del mismo. Si el tipo de solicitud es, por ejemplo, crear una nueva posición, entonces aquí el gestor debe de ir a la pantalla de posiciones igual y registrar la nueva posición con las indicaciones que vimos anteriormente. Del mismo modo, si tenemos un tipo denominado nueva plaza de posición, pues igual, el gestor se dirige al apartado de posiciones y agrega las plazas presupuestadas que se tengan para aumentar según lo requerido en la solicitud. Entonces, como pueden ver aquí, dependiendo lo que se esté solicitando al momento de autorizar, ese gestor o el encargado de hacer esos cambios debe de acceder a SPN Software y aplicarlos. Ya finalmente podemos consultar todos estos cambios realizados en el mismo menú de cambio de estructura en autoservicio en la opción Consulta, Cambio, Estructura. Desde aquí nos va a mostrar la lista de todas las solicitudes que estén en diferentes estatus, ya sean aprobadas, no autorizadas o simplemente registradas o anuladas. Y también vamos a tener diferentes criterios para filtrar la consulta, ya sea por el tipo de solicitud para los cambios de estructura, por un rango de fecha desde y hasta. Este rango de fecha podemos especificar si será en base a la fecha de registro, aprobación o efectividad. Y también el estatus de los registros que voy a consultar, si deseo verlos a todos, los que no están autorizados o los que ya fueron autorizados.
Y aquí debajo, si le damos clic a la opción, pues simplemente nos va a mostrar en pantalla el detalle de esa solicitud. Bien, con esto damos por concluido el glosario de temas que se tienen propuestos para este taller o webinar. Vamos a pasar ahora a responder las preguntas que están en el chat. Del mismo modo, si tienen alguna pregunta adicional, pues pueden aprovechar este momento para irlas comentando por esa misma vía. Bien, entonces vamos a ir revisando por aquí. Tenemos del equipo de Supermercado Playero algunas preguntas. Vamos a ver aquí. Bien, cuando sale el empleado de la empresa, ¿por qué el sistema no permite ponerle esa misma posición que ya fue liberada a un empleado entrante que sustituirá a la persona? Bien, si eso es posible, totalmente, ustedes pueden, cuando registran la acción de personal, especificar a quién sustituye en la misma posición. Y también en el módulo de reclutamiento y selección, pues usted tiene una opción mediante requerimientos de personal, donde se puede especificar si ese requerimiento es en base a sustitución y a quién sustituye. Me pueden enviar un correíto con esa información para ya orientarles directamente y explicarles cómo funciona ese proceso. Bien, aquí veo Francina que tiene una duda con relación a la clasificación de los niveles y de la posición horizontal. Francina, si me puedes detallar un poquito más cuáles son tus dudas o si requieres que refresquemos ese apartado. Me confirma más abajo, por favor. Bien, tenemos por aquí otra pregunta de Playero con relación al tiempo luego de la salida de un personal que se habilita su plaza vacante en el sistema. Bien, inmediatamente se autoriza la acción de salida. Desde que le dan clic a autorizar, el empleado se inactiva en SPN Software, queda en el estatus desvinculado y libera esa plaza. Es decir, que la plaza quedaría vacante de inmediato. Ahora bien, hay un nuevo proceso de las acciones donde la efectividad se realiza exactamente el día que se especifica en la acción y en esos casos entonces, si la acción de personal, por decir algo, es de una salida para el día 20 de este mes, pues el día 20 se va a liberar esa vacante. Entonces, es tan sencillo como o cuando se autoriza la acción o cuando llega la fecha de efectividad, si tienen habilitado el proceso de aprobación de acciones o efectividad mediante ETL. Bien, tenemos otra pregunta por parte de Pavel. ¿Cuáles opciones de visualización o reportería tiene CPN Software sobre las diferentes estructuras, unidades organizacionales versus el total de plazas, puestos y vacantes? Bien, bueno, ahí vimos, Pavel, casi al final del webinar, algunos reportes que se tienen con esas entidades, pero veo allí también que me pregunta sobre las plazas vacantes. Si me puedes, por favor, enviar un correo con esa solicitud, se los voy a dejar ahora en el chat para mostrarte los reportes específicos que tenemos sobre las plazas en las posiciones. Ahí pueden ver las plazas presupuestadas, las ocupadas y las vacantes por diferentes criterios. Y eso quizás pueda apoyarte con la información que necesitas. Bien, aquí tenemos una pregunta de Miriam. Si cambio la clase de empleado de un puesto, ¿automáticamente se cambia en el perfil del empleado? No, Miriam. Cuando ustedes realicen cambios de estructura en las clasificaciones, también deben de aplicarlo en los colaboradores. Las clasificaciones, cuando tienen empleados asignados, se bloquean de manera automática para evitar que estos cambios afecten el maestro. En este caso, lo que deben de hacer es hacer una nueva clasificación, mover los colaboradores a esa nueva área, puede ser mediante acciones de personal, de traslado, y luego pues ya deshabilitan la clasificación anterior, que quizás ya no quede, o sea, que quede en desuso. Pero sí, cuando realicen cambios a nivel de estructura en las entidades, luego deben de hacer el cambio en el maestro de empleados, que lo que recomendamos es
vía acciones de personal, ya sea individual o masiva si es un buen grupo. Bien, por aquí tenemos otra pregunta de Pavel sobre la opción. A ver aquí. Entiendo que DP te refieres a la descripción de puesto. Adjuntos, Sí. este uso exclusivo de gestión humana o pudiera verlo cualquier usuario con SPN web. Muy bien, buena pregunta. Sí, los colaboradores en autoservicio pueden ver su descripción de puesto. También se puede visualizar al momento de hacer requerimientos de personal por los supervisores o los que se tengan ya encargados de hacer esos requerimientos. Y también en el app móvil, cada empleado puede ver la descripción del puesto que ocupa. Es decir, que esa descripción que ustedes agregan en personal, pues sí tiene visibilidad tanto por el empleado en autoservicio y el app móvil, como también por el supervisor o los que estén encargados de registrar los requerimientos de personal. Bien, entonces por aquí tenemos una pregunta de Odanis. ¿El campo unidad organizacional tiene algún impacto en la estructura? Bien, Odanis, ese campo no está relacionado a ningún otro criterio dentro del maestro, o sea, no tiene ningún enlace, por lo cual ustedes pueden libremente crear las unidades que apliquen. Esto sí les va a apoyar a nivel de reportes. Se tienen múltiples reportes en el maestro. También la pueden asignar mediante acciones de personal y también se muestran las exportaciones a Excel. Pero es un campo que no está atado a la estructura como tal, sino que es un campo ya libre que pueden asignar a colaboradores. Bien. Otra pregunta de Pavel. En los cambios de estructura, entiendo ya en el apartado de autoservicio, ¿existe alguna actualización que corrija que cuando se ponen criterios, filtros de búsqueda y se entra a una específica, se borran todos los parámetros y hay que ponerlos todos de nuevo? Bien, Pavel, si me puedes dar un poquito más de detalle, más debajo de lo que me comentas para poderte explicar o aclarar. Sí, en ese punto, gracias Baldwin por Ujú, las respuestas. En ese punto, Baldwin, es en el aspecto de consultas, en cambio de estructura. Por lo regular, cuando hacemos unos filtros y unos parámetros de rangos de fecha, por ejemplo, y ciertas características, que clicamos a una en específico, ponte tú la solicitud 469. ujú. Luego que valido lo que quería validar, que vuelvo hacia atrás, se me borran todos los filtros y Ah, solo ok. me aparece la de los últimos, qué sé yo, 1, 2, 3 días, donde yo estoy quizá viendo punto por punto necesidades específicas. Ujú. Entonces hay un Bien. retrabajo ahí importante. Bien, me queda claro. Lo que veo allí es que cuando se hace una consulta individual, pues él actualiza o refresca los filtros de la primera consulta. Bien, eso es lo que vamos a revisar. Muy bien, entonces aquí veo que Francina indica para refrescar lo de la clasificación de posiciones. Lo vamos a ver en breve. Debajo tenemos una pregunta de Juana. ¿Cómo puedo realizar una adición de plazas? Vamos a verlo ahora en breve también. Y aquí veo algo de Miriam donde indica que se refería a la clase de empleados. Vamos a ver aquí. Sí, es correcto, Miriam. La clase de empleado, si es que crean una nueva clase de empleado, sí deben de ir al maestro para asignar los colaboradores. Ahora, si es que ustedes le cambian el nombre a la clase, pues ya automáticamente lo actualizan todos los colaboradores que estén previamente asignados. Muy bien, entonces vamos a revisar el apartado de las plazas y a refrescar la clasificación de niveles, que veo que quedaron algunas dudas. Entonces vamos a darle un poquito más hacia atrás. Vamos aquí al apartado de posiciones. Bien, vamos a empezar por lo de las plazas, que es más sencillo. Si se dirigen al apartado de administración en personal, niveles, posiciones y posiciones, allí les va a salir un listado de todas las posiciones activas que ustedes tengan asignadas en SPN Software a empleados. Si le dan doble clic a cualquiera de esas posiciones a las cuales se le van a adicionar plazas, pues entonces van a tener aquí este campo. Miren aquí, por ejemplo, donde indica 5 plazas.
Imaginemos que vamos a aumentar a 10 plazas. Pues aquí ustedes pueden colocar 10, le dan a guardar y luego se dirigen a la pestañita de plazas. Y en esa pestaña entonces le va a mostrar el listado de facilidades y allí ustedes pueden ir distribuyendo esas plazas nuevas en las facilidades o sucursales que correspondan. Entonces, es tan sencillo como eso. Voy a la posición. Primero, aquí actualizo el total de plazas. Le damos a salvar. Y luego nos vamos a la pestaña plazas para hacer la distribución. Bien, entonces vamos a ver aquí la parte de clasificación de niveles. Disculpa, Barbie, una pregunta, Stephanie. Adelante, adelante. Es con relación a las plazas. Ujú. ¿Hay alguna manera de que las plazas se puedan bloquear? Me explico. Si, por ejemplo, a una posición yo le pongo una cantidad de plaza específica, por ejemplo, un headcount de 5 personas, Ujú. cuando yo voy a registrar un colaborador, me da una alerta, ¿verdad? De que la plaza está excediendo el número de colaboradores. Ujú. Pero si yo le doy a Enter, me deja registrar el colaborador. Entonces, ¿hay alguna forma de que no te deje registrarlo o que requiera de una aprobación si exceda la plaza para que no se pueda registrar? Bien, bueno, es un punto que estamos evaluando. Actualmente solo es informativo, da la Ok, alerta como tal, pero permite el registro. Si es algo que estamos evaluando y les estaremos informando en caso de que se realice un cambio en ese apartado. gracias. ¿Te Bien, puedo apoyar en algo con relación a ese punto? sí, adelante, Sarina. Si no me equivoco, hay un parámetro que activa que no permita hacer acciones de personal si no tiene plazas disponibles. Bien, sí, a nivel de acciones lo tenemos. Estamos revisando a nivel de registro de empleados para que limite la incorporación de ese colaborador. Pero sí es un buen aporte, Sarina, con relación a las acciones de personal. Chévere. Gracias. Bien, entonces, por aquí tenemos la clasificación de niveles. Aquí Miriam tiene unas dudas, déjame ver. No, Francina, perdón. Sobre esta clasificación. Bien, Francina, aquí tenemos dos apartados como comentaba anteriormente. Tenemos primero los niveles, que son los escalones, o cada uno de los diferentes niveles de aprobación que se tiene dentro del organigrama. O sea, el organigrama ya a modo físico, digital, donde pueden ver, por ejemplo, cada una de las áreas a quien se reporta. Cada uno de esos niveles o escalones que representa ese organigrama es lo que ustedes van a almacenar dentro de esta entidad denominada niveles. Es decir, si mi estructura organizacional o mi organigrama tiene 10 niveles de aprobación, perdón, 10 niveles de reporte, o sea, reportándose uno hacia otro, o de dependencia, entonces yo aquí debería de tener 10 niveles que los pudiera enumerar, dígase nivel 1, nivel 2, nivel 3, lo puedo colocar en letras o lo puedo colocar directamente con algún nombre que esté relacionado al área donde se encuentran esos niveles. Entonces aquí lo tengo en números, en esta opción. Y una vez se define esto, por ejemplo, si tengo 10 dependencias en mi organigrama, creo aquí mis 10 niveles y luego entonces pasamos con la clasificación de esos niveles. Aquí ustedes van a especificar cada una de las áreas que ustedes tienen en el organigrama. Por ejemplo, si mi organigrama inicia en la parte superior con la dirección general, entonces aquí yo voy a crear esa clasificación denominada dirección general y le especifico al sistema que pertenece al nivel 1, ya que es la clasificación que está en la parte superior. A esa dirección general, pues vamos a tener otras clasificaciones que dependen o se reportan a la misma. Y aquí tenemos un ejemplo. Puede ser la gerencia, por decir algo, aquí está modo general. Y esta gerencia que se reporta a la dirección general está un nivel por debajo. Entonces ya esta gerencia yo le voy a colocar que es nivel 2 y que su nivel padre es el nivel 1 denominado dirección general. Y así sucesivamente, dependiendo qué tanto crezca mi organigrama hacia abajo, según las dependencias que se tengan en cada clasificación,
pues es lo que voy a ir construyendo dentro de este apartado con el apoyo de los niveles previamente creados. Y para crear esas clasificaciones, si en esta opción le damos a nuevo, a este botón que está aquí, entonces es donde vamos a poder agregar esas diferentes áreas que conforman el organigrama. Aquí podemos colocar el nombre, por ejemplo, reclutamiento y selección es un área en el organigrama que se reporta a recursos humanos. Entonces aquí yo le puedo especificar que reclutamiento está en un nivel 3, considerando que gestión humana está en un nivel 2. Eso puede variar. Y pues una vez hecho esto, aquí debajo indico a quién se reporta. Como estuve especificando que reclutamiento es nivel 3, me van a salir aquí todas las clasificaciones que se encuentren en el nivel 2, incluyendo la que requiero aquí, que es recursos humanos. Y ya una vez que especifico esto, como pueden ver aquí, este nivel es mandatorio, es decir, me obliga a que sea nivel 3 si voy a reportar a un nivel 2. Entonces, este nivel es interno. Y ya aquí debajo es donde yo indico cuál es el nivel real de esa clasificación que estoy creando, que puede ser el mismo nivel 3 o pudiese ser un nivel 4, 5 o el que se tenga dentro de su organigrama. Entonces, tan sencillo como eso. Creo mis niveles y luego creo las clasificaciones donde puedo ver allí cada una de las dependencias acorde al organigrama. ¿Me confirmas, Francina, si todo claro, si tienes alguna duda adicional? Dame un segundo, Baldwin. Sí, adelante. Sí, Vanessa, Baldwin. Adelante, Vanessa. Quiero preguntarte, Baldwin, por ejemplo, una idea. Mira, Ujú. nuestro organigrama, el nivel, nosotros vemos el organigrama como de manera invertida. ¿Tú Ok. crees que ese pene pudiera, donde en la parte de abajo queda la gerencia general y así van subiendo, el árbol va subiendo como hacia arriba con las ramas? Ok. Eh, yo tengo la forma de verlo así invertido en ese pene. Bueno, al final los niveles como ustedes son los que indican el nombre como tal del mismo, ustedes lo pudiesen colocar los nombres de manera invertida. O sea, internamente CPN sabe que el nivel 1 es el que está en la parte superior, pero si para ustedes ese nivel 1 en la parte superior es el nivel 13, pues en el nombre de la entidad le pueden colocar el nivel 13 y listo. Y pudiese estar Pero me asignado. permite poder ponerle la dependencia, porque siempre la Sí, ramita va a tener la dependencia. sí, es correcto, lo permite. Ok, Ya ahí pero de todos podemos. modos me permite Ajá. esa dependencia. Sí, claro, Ok, porque al gracias. final los niveles, los nombres de los niveles lo definen ustedes. Y Ujú. pues en base a los nombres puedes estratégicamente colocarlos invertidos en el orden del nivel para que sí te permita realizar las dependencias. Ya en Ok, ese gracias. punto recomiendo que lo veamos en conjunto y te apoyo con esa parte. Ujú. Pero sí es posible, Ah, lo pues pueden excelente. lograr. Ujú, lo Gracias. pueden lograr con los Gracias. niveles. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario, dudas? De mi parte, perfecto. Bien, muy bien. Aquí me preguntan si SPN permite visualizar el organigrama de manera gráfica. Actualmente no tenemos el organigrama gráfico, sí tenemos uno en autoservicio en base a los supervisores, en base a los niveles de supervisión. Y también se tiene la posibilidad de poder conectarlo con Visio. Si tienen licencia en Visio y tienen la herramienta, se puede conectar con SPN y pues allí pueden visualizar de manera gráfica el organigrama. Bien, entonces, sí, correcto, Thais, el video lo van a recibir. Entonces, nada, con esto damos por concluida esta sesión o este interesante webinar sobre el manejo de estructura organizacional. Les reitero que esta sesión fue grabada. Todos los que se inscribieron van a recibir por correo la grabación del webinar y también si acceden al portal de spn.com.do en el apartado de webinars, en guías, van también a tener esta grabación y también van a tener allí el PDF o el documento de esta diapositiva que se utilizó como base para este webinar. Agradeciendo a todos por la participación y pues invitándoles a que se motiven a participar de manera recurrente
en estas actividades que agregan mucho valor y conocimiento sobre el uso de la plataforma. Muchas gracias a todos y feliz resto del día. Gracias, Walter.